pies. Mis amados hermanos, por aquí todavía tenemos silla, por acá también hay bastante sillas. Pueden entrar, sentarse. Bien, vamos a cantar este coro y vamos a hacerlo de las dos maneras. ¿Está bien? Lo hacemos esta noche de las dos maneras. Lo vamos a hacer suave primero y después lo cantamos en el ritmo normal como lo cantamos. Es un coro para reconocer la omnipotencia, uno de los atributos de Dios, y vamos a darle gracias por ese atributo, porque gracias a ese todo poder que Él tiene, estamos aquí disfrutando de su misericordia, de su bondad. Cantemos entonces. Omnipotente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo creaste para la alabanza tuya. Omnipotente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo creaste para la alabanza tuya. Soberano Señor, todo está bajo tu voluntad, te pertenece, tuyo es. Alabamos Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Alabamos Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Hoy reunidos aquí queremos adorarte por toda tu magnificencia. Con nuestro corazón reconocerte hoy como el Señor de nuestras vidas. Hoy reunidos aquí queremos adorarte por toda tu magnificencia. Con nuestro corazón reconocerte hoy como el Señor de nuestras vidas. Soberano Señor, quiero estar bajo tu voluntad, te pertenezco, tuyo soy. Alabamos Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Alabamos Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. El que quiere puede levantarse entonces para que cantemos otra vez el coro. Cantemos a nuestro Dios omnipotente. Omnipotente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo creaste para la alabanza tuya. Omnipotente Dios, gracias te damos hoy
Vamos a buscar un momento en nuestra Biblia en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 18 hasta el versículo 20. Vamos a leerlo juntos, ¿está bien? Vamos a hacerlo juntos. Dice entonces la palabra del Señor así, ahí lo tenemos en nuestra pantalla. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer otra vez el versículo 20 y vamos a hacerlo de dos maneras. La primera vez la van a leer las mujeres y la segunda vez los varones. ¿Listo? Este es el versículo que vamos a estudiar esta noche. Dice así entonces: mujeres, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. varones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. amén. Vamos a orar entonces. Amado Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu propósito eterno, gracias por tu plan soberano y perfecto en cada una de nuestras vidas. Hoy estamos aquí no por accidente, sino porque nos has movido, nos has traído, Señor, para este momento importante, trascendental, porque tú, Señor, has querido así. Gracias por este año 2013, gracias por cada situación vivida, gracias por el proceso de aprendizaje, gracias porque has sostenido nuestras vidas de una manera sobrenatural, y gracias porque tenemos gran expectativa, gran esperanza de que en lo sucesivo, en este próximo año que dentro de unas cuantas horas inicia, Señor, tú vas a estar allí desarrollando tu plan, tu propósito, y lo que has escrito, lo que has decretado, lo que has determinado en la eternidad, lo vas a ejecutar en este nuevo año como a ti te place, Señor, porque eres perfecto en todos tus caminos. Gracias por estar esta noche aquí y suplicamos que tu palabra corra y sea glorificada, que tu Espíritu Santo nos enseñe esta noche una vez más como tú lo prometiste a tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Este versículo 20 nos habla del agradecimiento del creyente. Hay algunos matices importantes en este versículo que recogen todo el agradecimiento o la doctrina del agradecimiento en el Nuevo Testamento. Estaba pensando en estos momentos que el agradecimiento ha sido algo tan importante para el ser humano porque hace parte de su adoración a Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que la situación del hombre que no tiene a Cristo en su corazón, del hombre impío, del hombre incrédulo, es de un total desagradecimiento. ¿Saben por qué? Porque su carácter, su naturaleza, su ser no le puede dar gracias a Dios porque no entiende quién es Dios y tampoco entiende cómo Dios dirige la vida de un ser humano. Para poder agradecer a Dios hay que reconocer esas cosas. En el Antiguo Testamento la prosperidad del pueblo de Israel estuvo supeditada a su actitud de gratitud al Señor. Por esa razón el pueblo hebreo fue organizado con fechas específicas donde ellos tenían que ir a Israel a llevarle ofrendas de gratitud a Dios y asumir una actitud de agradecimiento ante Dios. Así entonces ellos estaban asegurando que su próxima cosecha entonces sería próspera también. En el Antiguo Testamento era así, en la actualidad también lo es.
Y en la época del milenio, la Biblia nos enseña que todo el mundo tendrá que ir a rendirle homenaje a Cristo, que está sentado en su trono, reinando desde Israel. Y tendrán que asumir una actitud de agradecimiento a Dios, una actitud de adoración a Dios para poder recibir el beneficio. En la actualidad también lo es. Qué bueno que hoy estamos aquí para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en todo este año que pasó, en toda nuestra vida, que lo que somos ha sido obra de sus manos. Así que el agradecimiento a Dios ocurre dentro de una relación normal del creyente con Dios. El agradecimiento es algo continuo. La Biblia habla de que todo el tiempo el creyente tiene que estar dando gracias a Dios por todo lo que le ocurre. Saben, hermanos, que a veces nosotros nos convertimos jueces de Dios y que quizás queremos imponerle a Dios los caprichos de nosotros. Y la Biblia nos enseña que nuestra actitud debe ser de darle gracias por todo lo que nos pasa. Me llama la atención que cuando Job sufrió sus calamidades, una de sus primeras reacciones fue: sea bendito el nombre de Dios, Jehová Dios, Jehová quitó, sea alabado el nombre de Jehová. Y esa debe ser la actitud de todos nosotros. En lugar de juzgar las circunstancias, normalmente asumimos una actitud de víctimas cuando estamos en un proceso del cual Dios va a sacar de nosotros personas perfeccionadas y va a llevar a la iglesia perfecta, sin mancha, sin arrugas. Pero para eso es necesario, como dice en 1 de Pedro capítulo 1, que pasemos por fuegos de aflicciones, de pruebas. Y en medio de ello, nosotros debemos de ser agradecidos al Señor. Es el Espíritu Santo, entonces, según este versículo y su contorno, el encargado de ejecutar el agradecimiento. El agradecimiento es algo sobrenatural. Pertenece a un elemento básico de la vida del creyente, que es la oración. Ahora más tarde vamos a tocarlo un poco. La relación con Dios es la clave para agradecer de la manera como Dios quiere y establece en su palabra. Así que la primera cosa que vamos a mirar esta noche es: ¿qué significa esa expresión? En la Biblia aparece como acción de gracias, gratitud. Y el significado, entonces, tenemos que encontrarlo. Esta es una palabra griega compuesta de dos palabras que indican varios elementos. Permítame hacerles un resumen. Primero, para agradecer a Dios, para ser agradecidos, hay que saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Uno de los atributos de Dios es que Él es el Dios de toda gracia. Esta palabra gracia que ustedes leen en la Biblia significa que Dios, en su esencia personal, es capaz de asumir una actitud misericordiosa hacia el ser humano caído, perdido, incapaz. Y Dios asume una actitud de misericordia y de amor. Esas dos cosas, esas dos combinaciones, pudiéramos hablar de otra: compasión. Esas dos cosas o esas tres cosas mueven a Dios a actuar por encima de cualquier cosa y hacer que el hombre caído sea levantado, hacer que el hombre que no merece algo reciba lo que no merece, hacer que el hombre incapaz sea capacitado para actuar, para vivir como Dios determina. Así que, en primer lugar, el agradecimiento o la acción de gracia es reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Al reconocer que Dios es el Dios de toda gracia, de amor, de misericordia, de compasión hacia mí, entonces también reconozco que la manifestación de esa misericordia hacia mí es buena. Es buena. Reconocer el origen de sus actos benéficos. ¿De dónde sale eso? Es interesante que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios fiel,
que Dios es un Dios santo, 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 y que no admite pecado. Sin embargo, el agradecimiento nos enfoca a reconocer que Dios también es un Dios de gracia, y esa gracia misericordiosa, amorosa, es capaz de tomar al ser humano y de llevarlo desde su pecado hacia su santidad, desde su imperfección hacia su perfección, desde el infierno hacia el cielo, desde una separación de Él hacia una unión permanente y eterna con Él. Entonces, para dar gracias hay que reconocer de dónde salen esos actos de Dios. ¿Cómo es que nos hace llover sobre justos e injustos? ¿Cómo es que nos da comida? ¿Cómo es que nos da plata? ¿Cómo es que nos da salud? ¿Cómo es que nos da trabajo? ¿Cómo es que nos da todo? Porque todo es de Él. Todo es de Él. Entonces, agradecimiento es reconocer que lo que soy es gracias a Él. Este versículo vamos a encontrarlo más tarde, porque el apóstol Pablo dijo: porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso es agradecimiento, reconocer por qué soy lo que soy. ¿De dónde viene esto? Agradecimiento es reconocer que todo lo que soy y tengo es bueno. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos cometido el error de despreciar lo que tenemos mirando lo que el vecino tiene, que es mejor? Creemos nosotros que es mejor, pero agradecimiento es reconocer que lo que yo tengo es mejor, es lo mejor. Dios siempre nos da lo mejor. De hecho, la palabra agradecimiento indica eso, reconocer que lo que Dios me da es lo mejor. Muy bien. Agradecimiento entonces es reconocer que su gracia es buena, es benéfica, es fiel, es eficiente y es suficiente. Vamos a leer este versículo que habíamos hablado ya. ¿Listo? Lo leemos 1 Corintios 15:10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando estamos descontentos, amargados y renegando de nuestra situación, ¿sabe qué estamos diciendo? Que la gracia de Dios no ha sido suficiente, que la gracia de Dios no ha sido buena, porque la gracia de Dios es la que lleva nuestra vida todos los días, momento a momento, digamos. Así que agradecimiento o acción de gracia es el acto de reconocer que lo que somos y tenemos y que hemos recibido tiene un origen. ¿Cuál es ese origen? Dios. Y en forma más específica, ¿cuál atributo de Dios es el que estamos reconociendo cuando le damos gracias? Su atributo de gracia, que indica misericordia y amor. Muy bien. El agradecimiento hace parte de la oración. La oración es la relación, la comunión, la intimidad que el creyente tiene con su Dios, momento a momento. Y el agradecimiento hace parte de eso. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos 4 palabras diferentes que describen la oración. Una que es las oraciones u oración, que indica todo el contorno o todo lo que incluye oración. Hay otra que es oraciones específicas de ruegos, de peticiones, de súplicas por alguna necesidad. Y hay otra que son las intercesiones. Y la cuarta es las acciones de gracias o el agradecimiento que estamos hablando. Por esta razón, en Filipenses 4:6 nos habla de 3 de ellas. Ahí se nos pierde intercesiones, pero las 3 están allí. Vamos a leerlos. Filipenses 4:6 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahí encontramos las primero peticiones, oraciones u oración y
acción de gracias. La oración entonces es una interacción, es una relación muy íntima, profunda. Es lo que significa el término griego oración. Pero en este versículo 20 también nos habla cuál es el origen de la gratitud o del agradecimiento. Sobre todo, tenemos que irnos al versículo 18, porque el origen es el Espíritu Santo. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente es llevarlo a agradecer, llevarlo a expresar agradecimiento a Dios. Vamos a leerlo otra vez. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo indica, es una palabra griega que significa la presencia del Espíritu Santo en el creyente. En primer lugar, el creyente recibe al Espíritu Santo cuando cree, pero una vez el Espíritu Santo está en el creyente, el Espíritu Santo va a dirigir, va a guiar al creyente para que el creyente ejecute lo que Dios ha establecido en la eternidad. Por esa razón entonces la palabra llenura indica la presencia poderosa del Espíritu Santo que toma control del creyente para llevarle a hacer lo que Dios quiere. Esa es la palabra llenura. La llenura no es un acto, la llenura es la presencia del Espíritu Santo controladora, guiadora, que lleva al creyente a ejecutar lo que Dios quiere. Pero hay otra expresión en este versículo 20, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? En la palabra nombre se refiere a la persona. En este caso es la persona de Jesucristo. Se refiere a su autoridad, se refiere a su honor. Así que cuando la Biblia está diciendo que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo que también Jesucristo participa en la ejecución del agradecimiento. Jesucristo lleva al creyente a agradecer a Dios. La tercera cosa que encontramos en este versículo es que el agradecimiento es continuo. La continuidad de la gratitud a Dios. Hay muchas razones por qué agradecer al Señor en un día, ¿verdad? Allí encontramos algunos ejemplos. ¿A quién no le estimula la comida darle gracias a Dios? Creo que una de las cosas deliciosas que pasa en la vida del ser humano es poder comer, ¿cierto? Satisfacer una necesidad básica, importante. Y cuando comemos, ¿qué hacemos? Damos gracias. Sí, Señor, así es. Vamos a leer otra vez el versículo 20. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como decía, la continuidad de la gratitud se ve en el versículo por dos palabras. Una es un verbo, el verbo dando gracias. De hecho, es una sola palabra, es un solo verbo. Dar gracias es una sola palabra que indica, en el griego del Nuevo Testamento, es un presente continuo que indica que el creyente continuamente debe estar agradeciendo a Dios. Pregunto yo, ¿hay razones para agradecerle a Dios en un día? ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5. Hablábamos de una, la comida. Hay muchas otras razones. El hecho de estar vivo. El hecho de estar vivo. Hablaba con un hermano en esos días y le preguntaba, ¿cómo está? Me decía de manera reflexiva, muy agradecido con Dios. Muchos de mis amigos murieron en este año 2013. Otros están enfermos y yo estoy bien. ¿Hay razones para darle gracias a Dios? En estos días el Señor nos llenó de cierto tipo de tribulación, pero también de un agradecimiento continuo, ¿verdad? Varios de nuestros hermanos enfermaron y Dios los levantó. Una de nuestras jóvenes aquí en la iglesia estuvo a punto de morir
Oía hoy que una de las doctoras de la UCI le dijo, si el otro médico te dijo que tú tenías el 30% de posibilidad de vivir, yo te digo que tenías solo el 10%. Pero para Dios no hay nada imposible, hermano. Si Dios la levantó de allí, de la muerte, porque Él es así, todopoderoso, y manifiesta su poder de manera soberana. Él no necesita que nosotros le digamos, Él es soberano. Cuando Él quiere que nosotros le pidamos, produce la oración de nosotros. Cuando Él quiere que nosotros le demos gracias, entonces también lo hace. Otra palabra es el adverbio siempre, que indica cada momento, en todo momento, en cada oportunidad. Ahora pregunto, ¿si hay oportunidades en un día para darle gracias a Dios? Claro que sí, hay muchas, ¿verdad? De manera continua dice Dios que debemos darle gracias. ¿Hay razones para darle gracias a Dios? ¿Cuáles son las razones que Dios nos da para que le demos gracias? Dios dice, déme gracias ¿por cuántas cosas? Por todo, por todo, por todo. Vamos a hacer una pequeña lista aquí. ¿Por qué le damos gracias a Dios? La comida, la salud, la vida, el trabajo, el dinero, el poder movilizarme, tener el cuerpo, tener abrigo, ¿sí? Todos los sentidos allí, tener personas que me aman, que puedo amar, ser miembro de la iglesia, tener una esperanza. En fin, hermanos, no podríamos parar. En cualquier momento vamos a desaparecer de este mundo y vamos a estar allá en el reino de luz, allá en el cielo con el Señor. ¡Qué gloriosa esperanza! Y nuestros ojos deben estar puestos hacia allá. Por esa razón el Señor dice por todo. Este versículo nos ayuda. Creo que nos sirve leerlo todos juntos. Dice así: dad gracias porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La orden de Dios es que debemos darle gracias a Dios por todo, por todo. Eso no exonera nada, hermanos. Por esa razón decía ahora ratico, nos hace daño asumir una actitud juzgativa ante Dios. Dios dice solamente de gracias. Algunos han oído esta historia que pasó en mi casa cuando niño. Tuve el privilegio de tener a mis dos abuelos con quienes viví mucho tiempo como miembros de la iglesia. Ellos eran cristianos. Y recuerdo un día muy niño que mi abuela estaba haciendo algo en la cocina y estaba meneando una olla, y de repente esa olla se le vino encima y se le derramó en todo el vientre y por acá. Y mi abuela, pegó un grito, un alarido impresionante que nos asustó muchísimo. Pero ¿sabe cuál fue el alarido? Gracias Dios. Quizás ni ella sabía lo que estaba diciendo, pero cuán maravilloso momento, hermanos. Lo que esperábamos que iba a ser una tragedia se convirtió en algo que marcó nuestras vidas. El cuerpo de mi abuela se enrojeció por un momento y después volvió a la normalidad. No se ampolló, no pasó nada. ¡Qué maravilloso Dios! Él hace cosas extrañas, sobrenaturales. Ni siquiera tuvo que ir al médico. Y usted y yo sabemos que una quemadura de esa naturaleza es bastante lesiva, hace mucho daño en el cuerpo. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros le demos gracias. Pero además de esto, debemos darle gracias a Dios porque todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Porque no existe una cosa que ocurra en la vida de nosotros que Dios no la use para nuestro bien. Dios va a usar todo. Aquello que aún es malo, como decía un pastor amigo, Dios usa hasta el diablo para nuestro bien, hermanos. Interesante eso. Cuando Dios quiere darnos algo a nosotros como creyentes, aún hasta con el diablo puede mandarnos. Sí, interesante.
Pudiera contar la historia, pero esta noche no es de historias. Esta noche es de hablar de la palabra de Dios, de la gratitud. ¿Qué significa eso? Debemos darle gracias al Señor porque todas las cosas nos ayudan a bien. Además debemos darle gracias al Señor porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa es otra razón. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Te pregunto, ¿cuántas veces has querido cambiar tu vida? ¿Cuántas veces has querido cambiar de trabajo? ¿Cuántas veces has querido cambiar ciertas cosas? Y la verdad es una sola. Por la gracia de Dios eres lo que eres. Tienes lo que tienes. Por esa razón debemos siempre asumir una actitud de agradecimiento a Dios. 4. Hay una persona de la divinidad, una sola persona de la divinidad que recibe el agradecimiento. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Vamos a leer otra vez juntos, bajo la dirección de Luis Fernando. 1, 2, 3. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que recibe el agradecimiento? Dios el Padre, porque las oraciones van dirigidas a Dios el Padre. La Biblia no enseña que las oraciones van dirigidas al Espíritu Santo. La persona de la divinidad encargada de recibir las oraciones es el Padre. El Espíritu Santo es el que energiza al creyente para que el creyente ore. Y Jesucristo es el que le ha dado el derecho al creyente para que ore. Si no fuera porque Cristo murió por nuestros pecados y ahora nos posicionó como hijos de Dios también, tampoco pudiéramos orar y Dios no recibiría nuestras oraciones. Las tres personas de la divinidad están sincronizadas en la oración. El agradecimiento entonces hace parte de la oración, y por esa razón el agradecimiento debe ir dirigido siempre ¿a quién? A Dios el Padre. Es a Dios el Padre. Y esa gratitud debemos hacerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión en el nombre de Jesucristo o de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué significa? Primero, significa, recuerdan que hablamos ahora un ratico que la palabra en el nombre se refiere a la persona que lleva el nombre. Usted tiene la cédula, ¿cierto? En la cédula está su nombre. Ese nombre lo identifica a usted. ¿Quién es Jesús? Yo. ¿Quién es José? Yo. ¿Quién es María? Yo. ¿Quién es Ana? Yo. ¿Cierto? Así que lo refiere directamente al nombre. Cuando la Biblia habla del nombre, se refiere a Cristo Jesús, que es el que lleva el nombre. En este caso, ¿no? Entonces, el término nombre se refiere a su persona, a su honor, a su autoridad. En el nombre de Jesucristo indica que es Cristo quien ejecuta también, junto con el Espíritu Santo, el agradecimiento en el creyente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo significa que Cristo es quien ordena al creyente agradecerle. ¿Quién le da la orden al creyente para que le agradezca? Cristo. ¿Quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo, pero la Biblia dice también que Cristo Jesús es el Verbo. Y el Padre también está participando allí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo también indica que Cristo es quien nos ha dado la autoridad por tener la posición de hijos para poder orar agradeciéndole a Dios. Por esa razón, quien no es creyente no le da gracias a Dios y puede repetir muchas veces gracias, 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 y ese agradecimiento no es recibido por Dios. ¿Saben por qué? Porque para poder agradecerle a Dios o para poder orar se necesita ser un creyente, tener al Espíritu Santo, que es el que motiva la oración, la dirige, la energiza, y tener a Cristo como Señor y Salvador de su vida.
Concluimos entonces en esta noche. ¿Qué significa la palabra agradecimiento? ¿Recuerdan? El agradecimiento tiene que ver con reconocer quién es Dios. Él es un Dios de gracia, exacto, ese atributo de Dios, el atributo de gracia, y saber que su gracia es buena, es recta, es benéfica para mí. Aunque yo sienta dolor, su gracia no me va a hacer daño, me va a hacer bien. Eso es lo que significa agradecimiento. ¿Cuál es el origen del agradecimiento? ¿Quién lo origina? Dios, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y Cristo mismo originan el agradecimiento. ¿Cada cuánto debemos agradecer? Todo el tiempo, ¿verdad? ¿O por qué debemos agradecer? Por todo, exacto. ¿Cuál es la persona de la divinidad que recibe el agradecimiento? El Padre, sí Señor, así es. ¿Qué significa la expresión en el nombre de Jesucristo? Que Jesucristo es el que ejecuta la acción, que Jesucristo es el que da la autoridad para ejecutar la acción, ¿cierto? Y que ordena ejecutar la acción que se debe ejecutar. Mis hermanos, en este año hay muchas cosas por qué agradecerle, ¿cierto? Hay muchas cosas por qué agradecerle, no solamente en este año. Yo creo que este año el Señor nos ha enseñado muchas cosas. Una de las cosas que quiero agradecer al Señor es porque nos ha enseñado como iglesia, a mí a nivel particular, me ha enseñado muchas cosas, muchas de ellas con dolor, pero si hay algo que puedo decir en este día, es: le doy gracias a la inmensa, infinita misericordia y gracia de Dios para mi vida y para la iglesia. Que el Señor entonces nos siga guardando, hermanos. Vamos a continuar entonces nuestro servicio.